Evangelio de hoy. Viernes, 18 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 1 al 8. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, que no les estaba permitido comer, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes, en el templo, violan el sábado y no por eso cometen pecado? Pues les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un camino entre las espigas. En aquel tranquilo pero también vigilado sendero del sábado, Jesús camina con sus discípulos entre campos sembrados. Y las espigas se mecen suavemente al viento, como si fuesen testigos de algo más profundo que una simple caminata. Los discípulos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas para comer. No hay robo en ello, ni desorden ni violencia. Solo una necesidad humana que se revela con naturalidad en medio del camino. Pero lo que para el corazón sencillo es hambre y subsistencia, para los que vigilan con la mirada de la ley es infracción y escándalo. Y ahí se levanta la voz de los fariseos. Una voz acostumbrada a señalar y a delimitar con trazos de reglas lo que el corazón de Dios ha dibujado con misericordia. El reclamo no es por el robo de espigas, sino por la acción en el día sagrado. Por el hecho de hacer cuando se espera no hacer. La mirada que pesa más que la compasión. Cuán frecuentemente la mirada religiosa se convierte en una carga para el alma. Cuando el sentido de lo sagrado se desconecta del latido del corazón humano. En lugar de acompañar al hombre hambriento y reconocer la fragilidad compartida, se eleva la voz acusadora que olvida la ternura de Dios. El legalismo desfigura el rostro del Padre. Endurece las manos que deberían levantar. Y hace de la ley un muro y no un camino. Jesús, ante esta distorsión, no se queda en silencio. No permite que el peso del juicio aplaste lo que es genuino. Responde con memoria sagrada, evocando ejemplos conocidos por todos, donde la necesidad humana fue más grande que el rigor del precepto. El hambre de David y la libertad del corazón. Evoca a David y a sus compañeros. Hombres de Dios pero también hombres con hambre, que entran en el templo y comen del pan reservado para los sacerdotes. ¿Hubo escándalo entonces? ¿O fue comprendida la urgencia de quien camina bajo el designio divino, pero también bajo las necesidades humanas? Jesús no solo recuerda el pasado, sino que abre la puerta hacia un nuevo horizonte, donde la ley no es abolida, pero sí elevada por el amor. La compasión no anula la ley. La trasciende, la purifica y la lleva a su plenitud. El templo y el que es más grande que el templo. Jesús, con una claridad que desconcierta, dice que aquí hay alguien más grande que el templo. Palabras que no se pueden pronunciar a la ligera.
que quiebran estructuras, que levantan polvo de siglos de interpretación. Pero él no teme. Porque en él está la verdad. Y la verdad no necesita esconderse bajo los escombros de la apariencia. Más grande que el templo. Más grande que las ofrendas. Más grande que el sistema sacrificial entero. Jesús se presenta como el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre. No en un espacio de piedra, sino en un corazón de carne y amor. El deseo de Dios, misericordia. Jesús vuelve a citar aquello que es clave y central: misericordia quiero y no sacrificios. Una frase que no es mera poesía profética, sino un grito del corazón de Dios a través del tiempo. ¿De qué sirven los rituales si no hay compasión? ¿De qué valen los altares si los corazones están cerrados? Misericordia, esa palabra suave y fuerte, silenciosa y rebelde, que no se acomoda al juicio ni al rigor, sino que los transforma desde adentro. La misericordia es el lenguaje que Dios habla, y que espera que sus hijos aprendan. No condenar a los inocentes. Jesús afirma que los discípulos son inocentes. Y sin embargo, fueron juzgados como culpables. ¿Cuántas veces nos convertimos en jueces de lo que no entendemos? ¿Cuántas veces la rigidez nos hace pasar por alto la bondad simple y sincera? Hay una advertencia escondida en esta frase. Un llamado a revisar nuestras reacciones. A no convertirnos en acusadores disfrazados de devotos. A no cargar sobre los demás pesos que ni siquiera nosotros soportamos. El Señor del sábado. La declaración final de Jesús es de una profundidad que estremece. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, la ley encuentra su sentido en él. Su origen en él, su plenitud en él. No se trata de relativizar el sábado, sino de reorientarlo hacia su verdadero propósito. El descanso, la restauración, la comunión con Dios y con los demás. Jesús no desecha la ley y la revela en su forma más pura, más libre, más luminosa. Y ese sábado, que para muchos era solo una carga, se convierte en un espacio sagrado de humanidad y gracia. Un corazón que no teme caminar entre espigas. Hoy también caminamos entre espigas. Entre necesidades y miradas. Entre hambres y juicios. Y Jesús sigue caminando con nosotros, enseñándonos a no tener miedo de lo humano. A reconocer el valor de una necesidad sincera. Y a responder con misericordia en vez de condena. Los caminos de la fe no son lugares para vigilar faltas, sino senderos donde se aprende a amar. Donde se abre el corazón. Donde se escucha al otro y se deja a Dios ser Dios. Misericordia encarnada. Jesús es la misericordia encarnada. El rostro visible de un Dios que no quiere sacrificios vacíos, sino corazones disponibles. Él no vino a multiplicar normas, sino a liberar la vida, a sanarla, a acompañarla. Seguirlo no es aprender a controlar, sino a confiar. No es acumular méritos, sino ofrecer el alma desnuda y dispuesta. Silencio entre los campos. Después del diálogo, vuelve el silencio. Ese silencio que deja que las palabras hagan su trabajo en el alma. Y las espigas siguen allí. Testigos mudos de la libertad que brota cuando el amor es más fuerte que el miedo. Tal vez, en ese mismo campo, Jesús siga pasando hoy. Buscando corazones dispuestos a aprender qué es realmente lo que agrada a Dios. Corazones que prefieran amar a tener la razón.
Corazones que no teman romper una regla si eso significa sanar una herida. El eco de la palabra que resuena. La palabra pronunciada por Jesús aquel sábado. No se quedó atrapada en la controversia del momento, sino que atravesó los tiempos como un río que sabe encontrar su cauce aún entre rocas y sequedades, llevando consigo la frescura de la misericordia al corazón que se siente reseco por la ley sin amor. La voz del Maestro sigue viva en cada espiga que se dobla bajo el viento, recordándonos que la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Que el corazón es templo antes que cualquier muro. Y que allí, donde la necesidad humana late con honestidad, Dios se adelanta con una ternura que ningún precepto puede encorsetar. En la penumbra de nuestros propios sabbats interiores. Entre reglas aprendidas y temores heredados. La voz de Jesús resuena como un susurro insistente que dice, misericordia quiero. Y esa frase, sencilla y honda, quiebra cadenas que ni siquiera sabíamos que arrastrábamos. Nos sitúa otra vez ante el rostro de un Dios que no se parece al juez severo de nuestras proyecciones, sino al Padre que se inclina para recoger el trigo caído de nuestra fragilidad. El sábado interior. Cada corazón guarda un sábado propio. Un espacio destinado al descanso. A la pausa sagrada donde la vida se reconcilia consigo misma. Sin embargo, no pocas veces ese sábado interior se ve invadido por voces farisaicas que fiscalizan nuestros pasos, imponiendo un reposo que es más temido que celebrado. Pero Jesús pronuncia su libertad sobre ese territorio secreto, transformándolo en un jardín donde florece la confianza. Allí, las reglas rígidas se ablandan como tierra humedecida por la lluvia. Y nace la posibilidad de un reposo que sane en lugar de intimidar. Descansar entonces deja de ser una obligación que pesa, para convertirse en un regalo que abreva el alma. El sábado interior es la música suave de la gracia que recorre nuestras horas, recordándonos que no somos esclavos del rendimiento, ni rehenes de expectativas imposibles, sino hijos llamados a saborear la bondad divina entre las labores cotidianas. El hambre silente de la humanidad. En cada época, la humanidad siente un hambre que no siempre sabe nombrar. A veces se disfraza de ambición, otras de una nostalgia inconcreta, pero late como un rumor incesante bajo la corteza de nuestras ocupaciones. Los discípulos hambrientos entre las espigas son retrato de ese deseo profundo, comerse la vida. Hallar sustento que no decepcione. Y Jesús, al no prohibirles arrancar los granos, muestra que Dios no niega el alimento a quienes se atreven a reconocer su necesidad. Tal vez, hoy nuestro trigo tiene forma de sentido, de cariño dado y recibido, de comunidad que ampara. Y Jesús sigue permitiendo que sus discípulos, nosotros, arranquemos espigas en sábado, invitándonos a creer que el amor nunca viola un precepto cuando alivia un hambre verdadera. Entre la ley y la gracia. La historia de la fe es un vaivén entre ley y gracia. Y el corazón humano oscila entre aferrarse a la norma para sentir seguridad, o lanzarse a la gracia para respirar libertad. Jesús no destruye la ley. La fecunda desde dentro. La transforma como la levadura transforma la masa, sin perder su identidad, pero adquiriendo ligereza y sabor nuevo. El escándalo del amor libre. El amor que Jesús encarna no es un amor programado ni domesticado, sino libre como el viento que recorre los campos sin pedir permiso. Por eso escandaliza. Porque no se deja encerrar ni en códigos ni en esquemas.
Los fariseos no podían comprender cómo alguien que se decía maestro permitía lo que ellos consideraban una transgresión. Pero Jesús no teme al escándalo si éste nace del amor auténtico. Lo que escandaliza al mundo religioso no es el pecado, sino la libertad del amor que no necesita justificaciones para salvar. El discernimiento que nace del corazón habitado por Dios. No todo lo que parece sagrado lo es. Y no todo lo que parece profano ofende a Dios. El verdadero discernimiento no nace de una tabla rígida de mandamientos cumplidos, sino de un corazón dócil al Espíritu, que sabe reconocer la presencia divina en los caminos inesperados. Jesús revela que el discernimiento no es distinguir entre lo permitido y lo prohibido, sino entre lo que da vida y lo que la mata, entre lo que sana y lo que hiere. Y por eso mismo su juicio es siempre misericordioso. Porque el amor es su criterio. La ternura que interrumpe los ciclos del rigor. En medio de la rigidez de un sábado normativo, Jesús introduce una ternura que desconcierta. Su modo de actuar interrumpe el ciclo del castigo y el mérito. Y propone otro camino, el de la compasión activa. Que se acerca. Que toca. Que no espera que el otro sea perfecto para amarlo. Esa ternura no es debilidad, sino poder que transforma. Fuerza que desarma el juicio y siembra posibilidades nuevas. Es la ternura de un Dios que prefiere levantar a tiempo que castigar después. El Evangelio que interrumpe el automatismo religioso. Jesús no permite que la religión se convierta en rutina sin alma. Su Evangelio irrumpe en medio del hábito religioso. Como una luz que lo desnuda todo. Nos saca de la comodidad de lo previsible. De lo aprendido de memoria pero nunca vivido con el corazón. Cada vez que abre la boca. Cada gesto que realiza. Desarma las seguridades del culto vacío y propone una espiritualidad encarnada. Vibrante con olor a trigo y sabor a pan recién hecho. La ley escrita con el dedo del amor. Hay una ley que no fue escrita en tablas de piedra, sino en el corazón humano por el mismo amor de Dios. Esa ley es más antigua y más nueva que cualquier precepto legal. Es la ley que lleva a reconocer el valor de una vida, antes que el cumplimiento de una norma. Es la ley que hace que Jesús no tema saltar la costumbre para abrazar al enfermo, ni detenerse en el día sagrado para sanar al paralítico. Esa ley no se impone desde fuera. Brota desde dentro. Desde ese lugar donde Dios se hace uno con el alma. Una iglesia en camino entre espigas. La iglesia está llamada a vivir como los discípulos en aquel sábado, en camino. Hambrienta de Dios. En compañía del Maestro. Arrancando espigas de verdad, de justicia, de pan compartido. Una iglesia que juzga menos y ama más. Que entiende que la santidad no está en evitar el contacto con el mundo, sino en ser levadura dentro de la masa. Una iglesia que no teme acompañar el hambre del hombre con gestos de ternura. Más que con discursos. El rostro del Padre revelado en Jesús. En este episodio se desvela con fuerza la verdadera imagen de Dios que Jesús ha venido a mostrarnos. Un Dios que no está obsesionado con el cumplimiento, sino con la salvación. Que no pone el acento en el castigo, sino en la curación del corazón humano. Un padre que sonríe al ver a sus hijos comiendo trigo en medio del camino. No porque infringen una norma, sino porque tienen hambre y buscan alimentarse juntos.
Esta imagen del Padre es una corrección amorosa a nuestras proyecciones de un Dios que mide y condena. Aprender a ver con los ojos de Jesús. El seguimiento del Maestro pasa por aprender a mirar como Él mira. Ver el corazón antes que la apariencia. Descubrir lo bueno que hay en el otro antes que condenar su error. Esos ojos que no se detienen en el juicio ni en el prejuicio, sino que se abren al asombro de lo pequeño, a la esperanza que germina en lo oculto. Cuando aprendemos a ver como Jesús, entendemos que la vida es más que las normas, que el otro es más que su pecado, y que el sábado fue hecho para encontrarnos con la ternura del Padre. Revisar nuestras leyes internas, más allá de las normas externas. Cada uno de nosotros lleva en su interior una serie de mandatos, exigencias y juicios aprendidos que a veces nos impiden vivir en libertad. Son esas voces que nos dicen cuando estamos bien o mal, que miden nuestra valía por el rendimiento, por la pureza, por el cumplimiento. Jesús viene a liberarnos también de esas cadenas internas, a reescribir nuestras leyes con la tinta de la misericordia, y a recordarnos que estamos llamados a vivir desde la confianza, no desde el miedo. El descanso como espacio para el bien. El descanso sabático no es un fin en sí mismo. Fue instituido para dar al ser humano un respiro en su camino. Pero si se convierte en una jaula, entonces pierde su razón de ser. Jesús lo reinterpreta desde el bien común. Si el descanso excluye la ayuda al hermano, entonces ya no es descanso, sino omisión culpable. El verdadero descanso es aquel que se nutre del bien realizado. El alma reposa más cuando ama, que cuando se retira. Por eso Jesús no teme actuar en sábado, porque su acción es un descanso para los cansados. El día consagrado al Señor encuentra en la misericordia su más alta expresión. David como ejemplo de discernimiento. Jesús no elige al azar su ejemplo. Trae a colación a David, figura respetada incluso por los fariseos. ¿Acaso él no comió de los panes reservados al culto cuando tuvo hambre? Con esto, Jesús muestra que incluso en el corazón de la tradición hay espacio para la flexibilidad cuando la necesidad lo exige. El discernimiento, entonces, no es herejía, sino fidelidad a lo esencial. David no profana, sino que prioriza la vida. Así, Jesús establece una continuidad. Él no es un innovador caprichoso, sino un intérprete fiel de la historia de la salvación. Su enseñanza se apoya en la Escritura, pero desvela su profundidad. Y eso es lo que los fariseos no pueden ver. El hambre en el camino, lo humano ante lo sagrado. Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados un sábado. Y al sentir hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Esta escena es sencilla en apariencia, pero profunda en su contenido espiritual, porque nos confronta con la tensión eterna entre el cumplimiento de la ley y las necesidades vitales del ser humano. Es un evangelio que nos invita a repensar la rigidez religiosa, cuando ésta deja de servir a la vida y al amor. Los discípulos no estaban pecando. Estaban simplemente hambrientos. El juicio sin compasión, los fariseos ante el hambre. Los fariseos ven el acto y se apresuran a condenarlo, como si la ley del sábado fuese una barrera infranqueable. Incluso cuando la necesidad humana golpea la puerta del corazón, Jesús no los confronta con agresividad, sino con sabiduría, recordándoles ejemplos de las Escrituras que ilustran
como incluso David comió de los panes sagrados cuando tuvo hambre. Con esto, el Señor muestra que la ley tiene un sentido más profundo. Que su cumplimiento exterior está al servicio del hombre, no por encima de él. David y el pan consagrado, memoria que ilumina. Jesús recurre a la memoria bíblica. Al episodio en que David, huyendo y con hambre, comió el pan reservado a los sacerdotes. Con esto, no justifica la transgresión, sino que muestra que Dios mismo, en la historia de su pueblo, ha mostrado que la vida vale más que el rito, que el amor vale más que la norma. El pan fue dado no solo para el culto, sino también para sostener a los hijos de Dios cuando claman desde la necesidad. El templo y lo que es más grande que él. Jesús dice una palabra impresionante: aquí hay algo más grande que el templo. ¿Qué puede ser más grande que el lugar donde habita la presencia divina? Es el Hijo mismo, que está en medio de ellos. El Emmanuel. Dios con nosotros. Él no viene a abolir la ley, sino a revelar su plenitud. A mostrarnos que su corazón es la misericordia. Nada puede ser mayor que Dios presente en el amor concreto, que sana, que acoge, que alimenta al hambriento. Lo sagrado se vuelve obstáculo cuando olvida al hermano. Cuando lo religioso se convierte en un fin en sí mismo, pierde su rostro divino. La ley sin amor se transforma en piedra que aplasta, en cadena que esclaviza, en ídolo sin vida. Jesús quiere liberarnos de la religión del sacrificio vacío, de los ritos que no brotan del corazón compasivo, de los gestos que no construyen vida. Porque cuando el templo ya no acoge al débil, ya no es templo, sino sepulcro adornado por fuera. La ley en manos de la misericordia. Jesús no destruye la ley. La toma en sus manos y la sumerge en el río de la misericordia divina. La ley deja de ser letra y se convierte en espíritu. Deja de ser mandato para ser encuentro. El sábado no se rompe por alimentar al hambriento. Al contrario, se cumple más profundamente, porque se convierte en día de compasión, de cuidado, de restitución de la dignidad humana. Jesús es Señor del sábado, Señor del tiempo y del corazón. Cuando Jesús declara que es Señor del sábado, está diciéndonos que Él es el centro del tiempo sagrado, el cumplimiento pleno del reposo prometido. No hay otro sábado más pleno que su presencia viva entre nosotros. Él es el verdadero descanso del alma cansada, el reposo del que lucha y no encuentra alivio. En Él, el tiempo se hace gracia. La norma se hace carne que acoge. Y la ley se convierte en camino de libertad. La dureza de corazón, un mal más profundo que la transgresión. Los fariseos no están preocupados por la ley, sino por el poder que creen tener sobre ella. Su escándalo no nace de la compasión por Dios, sino del miedo a perder su autoridad. Jesús desenmascara esta dureza de corazón, esta ceguera que impide ver al hombre hambriento como hermano, que impide ver a Dios presente en lo pequeño. La verdadera transgresión es cerrar el alma al clamor del otro. Sacrificio sin amor, el culto que Dios no quiere. Jesús dice con firmeza: misericordia quiero y no sacrificios. Esta frase es una herida abierta en toda religión que olvida a los pobres, a los heridos, a los frágiles. No basta con ofrecer oraciones, ayunos o liturgias.
Si nuestro corazón no se ablanda con el sufrimiento humano. La misericordia es la forma más alta de culto. Porque nos hace semejantes a Dios, que es compasivo y lento a la ira, rico en amor y fidelidad. El Evangelio como camino de libertad y ternura. Este pasaje del Evangelio no es solo una corrección teológica. Es una llamada a vivir de otro modo. Con ojos abiertos al otro. Con sensibilidad espiritual ante el sufrimiento humano. Con una fe que no se encierra en lo ritual, sino que se derrama como bálsamo sobre las heridas del mundo. El Evangelio de Jesús no nos lleva a la rigidez, sino a la ternura. No nos encierra en normas, sino que nos abre a la libertad de amar. Cristo es mayor que el templo, el corazón sobre el ritual. Jesús, al recordar a los fariseos que aquí hay alguien que es más que el templo, hace estallar la comprensión tradicional del culto y del espacio sagrado. Ya no se trata de un lugar delimitado por muros de piedra, ni de un tiempo marcado por sacrificios externos. Ahora, el verdadero santuario es su persona misma. Su corazón abierto como nuevo lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Esta revelación transforma todo. Allí donde está Jesús, allí está el altar vivo. El sacrificio verdadero, la misericordia encarnada. Él es el descanso de Dios con nosotros. El sábado definitivo que no conoce ocaso. La misericordia que precede a la ley. Cristo revela que el corazón del Padre no está gobernado por una lógica de méritos o cumplimientos, sino por una misericordia que precede, envuelve y transforma. Misericordia quiero y no sacrificio. No es un desprecio por el rito, sino su purificación radical. Todo lo que no nace del amor y no conduce al amor queda descartado por el reino. El culto agradable a Dios no se mide por la perfección externa, sino por la apertura sincera a la compasión. Por la actitud de un corazón que ha sido herido. Por el amor y que, a su vez, ama. Los hambrientos tienen prioridad sobre el altar. Cuando Jesús permite a sus discípulos arrancar espigas y comer en sábado, no está violando la ley por antojo, sino revelando su verdadera intención. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Cuando el hambre habla, cuando el cuerpo necesita sustento, cuando la debilidad se hace visible. Entonces Dios se acerca con ternura, y no con castigos. La santidad se manifiesta en la manera en que tratamos la necesidad del otro. No en cuán perfectos parezcamos en el cumplimiento externo. El ejemplo de David, cuando la vida se impone al rito. Jesús recuerda a David entrando al templo y comiendo los panes sagrados. Lo hace para mostrar que incluso en la antigua tradición, la vida humana tenía un peso superior al ritual. Si David no fue condenado por ello, ¿cómo pueden condenar a los discípulos del Hijo de Dios por una acción aún más simple? La lógica de Jesús revela una jerarquía nueva. Lo primero es la vida, la dignidad humana, la libertad del corazón. Dios no es un legislador ciego, sino un Padre que ama y comprende. Jesús, Señor del sábado. Declarar que el Hijo del Hombre es Señor del sábado es una afirmación de autoridad inigualable. Él no solo interpreta la ley, sino que la posee, la trasciende, la purifica y la consuma. En Jesús, el tiempo encuentra su plenitud. El descanso alcanza su significado eterno. Y la ley se convierte en vía de comunión, no en cadena que esclaviza. El sábado ya no es simplemente el día de descanso,
sino el rostro de Dios descansando en medio de los suyos. La ceguera del corazón legalista. Los fariseos, celosos de la ley, no ven la luz que está delante de ellos. Su obsesión por el detalle les impide contemplar al amor que pasa. La ley sin amor se convierte en yugo insoportable, en una carga que oprime y asfixia. Jesús no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Y esa plenitud es el amor que libera, que sana, que toca al necesitado sin miedo. El legalismo teme ensuciarse. El amor, en cambio, se sumerge en las heridas. La santidad compasiva de Jesús. La santidad que Cristo encarna es compasión activa. Es presencia cercana que no teme la debilidad del otro. Él no solo permite que sus discípulos se alimenten, sino que los defiende públicamente. Los protege, los justifica, los ampara con ternura infinita. En ese gesto se revela el corazón del buen pastor, que no permite que uno solo de los suyos sea devorado por la rigidez de los corazones endurecidos. Un llamado a revisar nuestras prioridades espirituales. Este pasaje nos invita a revisar profundamente nuestras propias prácticas religiosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la ley o en la misericordia? ¿En la apariencia de santidad o en el servicio humilde? Jesús nos muestra que cuando defendemos la ley por encima del hombre, la hemos convertido en ídolo. Solo cuando servimos desde el amor, la ley se vuelve fecunda. El descanso verdadero, estar con Jesús. En el fondo de este pasaje late una verdad más profunda aún. El verdadero descanso, la verdadera paz del sábado, no está en la inactividad o en el cumplimiento, sino en la comunión con Cristo. Donde Él está, hay sábado. Donde Él pasa, florece la vida, se reordena el corazón, se ilumina el entendimiento. El sábado, entonces, ya no es solo un día. Es una persona que nos abraza, que nos da reposo, que nos sostiene. Un corazón semejante al de Cristo. Ser cristiano es aprender a ver como Él, a amar como Él, a actuar con la misma ternura con que Él trató. A los hambrientos, a los pecadores, a los frágiles. El verdadero seguimiento no se mide por la cantidad de preceptos observados, sino por la calidad del amor ofrecido. Hoy, Jesús nos dice nuevamente, si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes. Que esta palabra nos quiebre por dentro, nos renueve, nos transforme. El descanso que da sentido al sábado. El sábado fue instituido como un regalo. Un día de reposo. Un tiempo para recordar la creación. Para descansar del trabajo. Y para experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, cuando se convierte en un peso, pierde su belleza original. Jesús está devolviendo al sábado su sentido más profundo, al mostrar que el descanso no puede ser enemigo de la necesidad, ni de la dignidad del ser humano. El verdadero descanso no consiste solo en cesar la actividad, sino en vivir en armonía con Dios, con los demás y con uno mismo. El rostro de la misericordia. Cuando Jesús afirma, misericordia quiero y no sacrificios, está citando al profeta Oseas, pero también revelando algo central de su misión. Que el amor prevalece por encima de cualquier rito externo. En su modo de actuar. En su modo de acoger a los marginados. En su forma de corregir a los hipócritas. Jesús revela el rostro de un Dios que no quiere castigar, sino sanar.
Un Dios que no impone cargas, sino que alivia. Que no encierra, sino que libera. Los discípulos y la pedagogía de la libertad. Los discípulos que arrancan espigas en sábado no están desafiando la ley, sino viviendo desde una lógica nueva. La de la cercanía a Cristo. Su libertad nace de la relación con Jesús, y no de una rebelión. En ello se anticipa lo que será luego el camino de la Iglesia. Una comunidad que aprende a discernir, que no juzga superficialmente, y que sabe que estar cerca de Cristo es la verdadera fuente de reposo. Incluso en medio del conflicto. La centralidad del Hijo del Hombre. Cuando Jesús declara que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, está haciendo una afirmación teológica profunda. No solo se presenta como intérprete autorizado de la ley, sino como quien tiene poder para darle su verdadero sentido. Al colocarse como centro del sábado, revela su identidad divina. Solo Dios puede dar plenitud a aquello que Él mismo instituyó. Por eso, acoger a Jesús es acoger el descanso prometido. El descanso que libera de las cargas del legalismo. La tensión entre el culto y la vida. Uno de los errores más comunes en la historia religiosa de Israel fue separar el culto de la vida. Ofrecían sacrificios, pero oprimían al pobre. Ayunaban, pero guardaban rencor. Jesús vuelve a denunciar esta separación hipócrita. No se trata de eliminar el culto, sino de vivirlo como una expresión de un corazón justo. El sábado, como cualquier rito, debe estar al servicio de la vida. Si no genera justicia, si no conduce a la paz, pierde su sentido. Una espiritualidad encarnada. Jesús enseña una fe encarnada, no abstracta. Una espiritualidad que no flota en las ideas, sino que se arrodilla ante la necesidad del hermano. Por eso, aunque el sábado era sagrado, alimentar al hambriento lo era aún más. Porque donde hay hambre, Dios no se ofende si alguien trabaja, sino si alguien no ayuda. La santidad no está en la abstención por sí misma, sino en el amor que transforma. Y ese amor, siempre es concreto. La misericordia como eje central. Jesús nos invita a replantear nuestra comprensión de la ley. Al poner la misericordia como centro de toda acción y juicio. El amor a Dios y al prójimo no puede estar separado del ejercicio concreto de la compasión. Cuando la ley se vuelve un fin en sí misma, pierde su verdadera dimensión y se convierte en una cadena para el alma. La misericordia, en cambio, libera, redime y hace florecer la verdadera justicia. Por eso Jesús subraya que lo más importante es actuar con un corazón abierto y solidario. El descanso verdadero que libera. Al contemplar en profundidad este pasaje del Evangelio, el alma se siente llevada por un río sereno que recorre los campos del corazón humano. Campos que a menudo están llenos de espigas listas para ser recogidas, pero que hemos aprendido a no tocar por miedo a romper una norma, por temor a traspasar límites que otros han trazado en nombre de lo sagrado. Y sin embargo, Jesús camina allí, entre nuestras limitaciones y dudas, y nos enseña que la verdadera santidad no está en evitar el contacto con lo humano, sino en abrazarlo con ternura divina. Este Evangelio no nos habla solo de un día sagrado profanado, sino de la posibilidad de vivir cada día como una fiesta de libertad interior, donde el amor ocupa el lugar central, y la misericordia se convierte en la forma más alta de justicia. Jesús no desprecia el sábado,
sino que lo purifica de todo lo que lo había endurecido. Lo devuelve a su fuente, a su sentido primero, un día para recordar que somos criaturas amadas, no esclavos de normas. El sábado se vuelve entonces un espacio interior, un reposo del alma que no depende de calendarios ni de ritos externos, sino de una comunión profunda con el Dios que camina con nosotros, que no nos reprende por tener hambre, sino que se sienta a nuestro lado para compartir el pan. Que esta imagen de un Jesús que permite a sus discípulos arrancar espigas en sábado permanezca grabada en nuestra memoria como una promesa de libertad verdadera, como una invitación constante a vivir desde el amor, no desde el temor. Porque el Dios que se revela en este pasaje no es el que impone cargas imposibles de llevar, sino el que nos ayuda a descansar en medio del camino. El que convierte incluso la transgresión aparente en una oportunidad para la revelación. El que transforma los campos de trigo en altares y el hambre en un signo de apertura a su presencia. Así, el mensaje último no es condena, sino compasión. No es norma cerrada, sino apertura al encuentro. Cada vez que nos sintamos tentados a juzgar al otro desde la rigidez, recordemos la escena de aquel día. Jesús, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, defendiendo a sus discípulos no con violencia, sino con sabiduría, con la memoria de David y con la luz de la misericordia. Nos enseña que la fidelidad a Dios no se mide por la rigidez con que aplicamos las normas, sino por la capacidad de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona, de comprender como Él comprende. Y si somos honestos con nosotros mismos, todos hemos caminado alguna vez por esos campos con hambre. Todos hemos necesitado la libertad de Jesús para romper con los esquemas que nos ahogaban. Todos hemos sentido la dulzura de ese trigo arrancado a tiempo, justo cuando más necesitábamos ser alimentados. ¿No deberíamos entonces mirar a los demás con la misma compasión con que fuimos mirados? ¿No deberíamos convertirnos también nosotros en defensores de los que caminan entre espigas buscando sentido? Que el eco de esta escena evangélica permanezca en nuestra oración diaria. Que cada sábado sea para nosotros una oportunidad para dejar caer las cargas del perfeccionismo y abrazar la paz del corazón. Que al meditar este pasaje, se ablande nuestra mirada, se ensanche nuestra capacidad de comprender, y se renueve en nosotros la certeza de que hemos sido creados para la misericordia, no para el rigor. Y así, mientras caminamos con Cristo, el verdadero Señor del sábado, descubriremos que la libertad espiritual no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir desde el amor. Desde esa ley interior escrita por el dedo del Espíritu en lo más profundo del alma. Allí donde el juicio es vencido por la compasión. Y el sábado se vuelve un canto de gratitud por la bondad de un Dios que no se cansa de invitarnos a descansar en Él.